Muy buenos días, estimadas y estimados docentes de las instituciones educativas. Hoy continuamos con el segundo día, planificación curricular y evaluación formativa de nivel secundaria E y B. Y en esta ocasión vamos a tener como ponente a Griselda Ramos Achabanco. Griselda es especialista de currículo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. A trabajo ya en aula. Así es que voy a dar el pase respectivo a Griselda, que nos estará tratando este tema mencionado. Adelante, Griselda. Bien, buenos días con todos y todas. Imainayan Kachankichi, Noka Kunan Usiska Kachan. Bueno, queridos maestros, maestras, especialistas de todas las unidades de gestión educativa local de nuestro país, directores de instituciones educativas, seguramente en principio tengan ustedes muy buenos días. Y yo complacida en realidad de poder compartir en esta mañana este tema tan importante que es para nuestro trabajo en el aula, ¿no? Lo relacionado a las experiencias de aprendizaje, que seguramente muchos, ya casi todos, estamos familiarizados con ello. Entonces, vamos a hacer un continuum, en realidad, de lo abordado el día de ayer por Marcelino. Marcelino nos ha dado un panorama de lo que necesitamos, cuáles son esos aspectos primordiales que tenemos que tener en cuenta para una planificación, ¿no? Y entonces vamos a recordar justamente lo que nos indicaba, ¿no? ¿Podemos pasar? Ok, listo. Entonces vamos a recordar justamente estas acciones previas para la planificación en educación intercultural bilingüe, ¿no? Y nos referimos a estos tres aspectos. El primero, el conocer el contexto. Y esto pasa justamente porque tenemos que identificar en nuestro contexto, el mirar la realidad, ¿no es cierto?, los problemas y las potencialidades que hay en la comunidad. Y no es otra cosa más que la caracterización sociocultural. Y ahí veíamos cómo es que tenemos que tener en cuenta justamente esta caracterización enmarcado o representado en el calendario comunal, ¿no? Entonces, cuán importante es para la planificación el conocer el contexto, porque solo así podremos aprovechar de la mejor manera, ¿no?, las potencialidades que pudiera haber en estas actividades socioproductivas, pero también mirar más allá de estas, ¿no?, también mirar los problemas que están detrás de estas actividades. Otro aspecto importante era el conocimiento del estudiante, las características de nuestros estudiantes, en este caso de los adolescentes que están en estos contextos, tanto en el contexto amazónico como en el contexto andino, las necesidades que tienen, los intereses de ellos, ¿no? Si bien es cierto, son jóvenes, son adolescentes que seguramente tienen algunos intereses comunes a cualquier otro adolescente, pero también tienen sus particularidades, y en esas sus particularidades está toda su vivencia, ¿no? Todo lo que viene consigo. Entonces, como docentes, es sumamente importante también conocer esto. Y otro aspecto importante era el conocimiento, la comprensión del currículo, pero desde una perspectiva intercultural, ¿no? Más allá de solamente conocer al currículo como el documento, como la herramienta, es cómo es que abordamos las competencias enmarcadas allí, cómo es que consideramos, ¿no?, en el marco de la educación intercultural bilingüe, cuáles son, a ver, cómo está representando efectivamente a todos y todas los adolescentes del país, ¿no? Porque finalmente el currículo es la intención educativa que como país queremos, ¿no? Entonces, esto como un poco para recordar lo que el día de ayer muy ampliamente además nos han compartido, ¿no? El punto de partida para nuestra planificación va a ser la realidad, ¿no? Y esa realidad, ¿dónde vamos a ubicar en el caso, digamos, de mi comunidad, en el calendario comunal, ¿no? O sea, hemos visto que justamente muchos autores que nos están indicando de cómo efectivamente mirar el actuar competente de las personas o el desarrollar las competencias está estrechamente ligado a la lectura de la realidad, o sea, cómo actuamos frente a una realidad, ¿no? Y el calendario comunal
se convierte justamente en esta representación de la realidad, porque no es otra cosa que la vida misma de la comunidad. Porque yo al observar un calendario comunal puedo decir a qué se dedica esa comunidad, en qué mes, en qué épocas, qué hay una época lluviosa, una época seca, qué se dedican en el mes de junio, qué hacen en el mes de marzo. O sea, a mí el calendario comunal nos da toda esa información de la vida misma de la comunidad, pero no solamente en el aspecto físico, sino la conexión también entre los que habitan en ese territorio, entre ellos y con los otros seres, ¿no? Y con otros seres, justamente, tenemos pues a la Pachamama, tenemos a nuestras deidades, todo eso nos da, ¿no? Nos da, y se convierte justamente en el calendario comunal se convierte en ese banco de situaciones que hablaba ayer Marcelino, ¿no? Es decir, que aquí tenemos un sinnúmero de situaciones de los cuales podemos abordarlos, tenemos que abordar porque es el contexto más cercano también del estudiante en nuestra planificación de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí encontramos justamente esos problemas, esas oportunidades, ¿no? Pero también en la realidad también hay otras actividades, otras situaciones que va pasando frente a nuestros ojos, digamos, lo que vamos observando en el día a día, ¿no? Un aspecto que todos observamos y en diferentes niveles, por ejemplo, es este tema de la contaminación, y además que a veces pensamos, ¿no?, en el río de mi comunidad, ¿qué le va a afectar esto al planeta? ¿Qué va a hacer? Solamente es acá en mi río, nomás el río chiquito, pero vemos que hay una relación, pues, una relación entre cómo afecta eso, digamos, que yo podría en mi comunidad estar afectando al río, etcétera, finalmente afecta a todo el planeta, ¿no? Y cómo también esta contaminación que se da a gran escala a partir de las industrias, todo eso también afecta a nuestras comunidades, ¿no? Entonces esta relación de ida y vuelta, pero esta es la realidad, pues, es la realidad en la que nuestros jóvenes están mirando día a día, se están enterando a través de los diversos medios de comunicación, están viviendo en la comunidad también, ¿no? Entonces esa realidad es la que tienen que enfrentar, ¿no? Digamos, los maestros deliberadamente tenemos que ir agarrando estas situaciones para justamente pergeñar algunas acciones que los estudiantes pudieran hacer y que contribuyan, ¿no? Que sientan que ellos contribuyen en algo a esta problemática que van viendo en su entorno, ¿no? Entonces, punto de partida, la realidad. Y esa realidad enmarcada en mi comunidad, en el calendario comunal, pero también tenemos otras acciones en la realidad, otras actividades, ¿no? Y frente a eso, justamente tenemos que tener, pues nos generamos los retos, los desafíos para enfrentar a ello. En el marco digamos, de las experiencias de aprendizaje que se están planteando, en el marco de Aprendo en Casa, por ejemplo, tenemos estas situaciones eje, que es el planteamiento a nivel nacional, ¿no? Estas situaciones eje, y así las estamos llamando, digamos, están relacionadas con la problemática actual, o sea, con la coyuntura actual. Son situaciones, finalmente situaciones macro, que, digamos, la estamos planteando para que en el marco de estas situaciones, las experiencias de aprendizaje que van a estar a disposición de ustedes como un recurso que pueden utilizar para trabajar sus propias experiencias, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver más adelante. Y justamente estas 5 situaciones, a ver de qué se tratan, ¿no? Por ejemplo, la ciudadanía y la convivencia en la diversidad. Esto se plantea porque justamente necesitamos como sociedad, necesitamos como pueblo, como comunidad, necesitamos que nuestros niños, nuestros jóvenes, etcétera, se formen y vayan contribuyendo justamente en este marco de la ciudadanía y esta convivencia de la diversidad. Mucha falta nos hace en todos los niveles, porque aún seguimos viendo,
viviendo, yo diría, algunas exclusiones de grupos, seguimos no entendiendo en realidad la diversidad en el país, ¿no? Y no lo vemos muchas veces como una potencialidad, sino más bien como un problema. Y es necesario que desde la escuela, desde el colegio, con nuestros jóvenes, no solo lo reflexionemos, sino que sean protagonistas de enfrentar, de propuestas de cómo podemos mejorar finalmente como sociedad, cómo podemos mejorar esta práctica de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones que, por ejemplo. La otra es el trabajo y el emprendimiento en el siglo XXI. Creo que nadie podemos negar de que los tiempos han cambiado, ¿no? Y los trabajos también han ido como que también cambiando a través de los tiempos. Y si no preparamos a nuestros jóvenes, si no preparamos en la escuela, en el colegio, para que efectivamente se enfrenten a estos desafíos en el siglo XXI, pues ¿dónde lo van a hacer? Entonces es necesario, ¿no?, tomarlo como una de las situaciones. La salud y la conservación ambiental. Y en el tema de la salud, en los últimos tiempos hemos visto, ¿no?, cómo a nivel mundial, ¿no?, y nuestro país no ha sido exento de eso, nos hemos ido enfrentando a una problemática como la pandemia. Pero bueno, en este momento seguimos enfrentando esta situación. Y otro aspecto es que sí o sí somos, yo diría, testigos de cómo el planeta se va deteriorando, nuestros nevados van desapareciendo, donde antes era tal vez, había vegetación, hoy estamos sintiendo, ¿no?, la presencia de fenómenos climatológicos que antes, de repente, si les preguntamos a nuestros abuelos, nos dirían, eso no era así, ¿no? Entonces, es necesario también justamente trabajar en el marco. Los logros y desafíos del país en el Bicentenario. Creo que todo peruano debiéramos de reflexionar en sí, en estos 200 años, qué hemos hecho, ¿no? Qué avances ha habido, pero también qué problemas hemos tenido, cómo estamos llegando, en todo caso, ¿no?, como país a este Bicentenario. Y todo peruano, por eso le digo, y ahí incluido justamente nosotros. El otro es el de descubrimiento e innovación, ¿no? Igualmente, desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, hoy en día estamos viendo que la creatividad tenemos que ir, yo creo que no solamente cultivando, sino aprovechando la creatividad también de nuestros jóvenes, ¿no? Y como seguramente que en muchos de los contextos, en muchas de las aulas, se va dándose ciertos aspectos novedosos, ciertos aspectos creativos, originales, que muchas veces quedan ahí y no los sacamos o no los conocemos incluso, ¿no? Entonces, estas 5 situaciones eje son las que van a dar luz, o las que van a dar, en el marco de estas, se han ido planificando, pequeñando las experiencias de aprendizaje, que van a ser recursos para todos los maestros del Perú, ¿no? Y en nuestro caso, para nuestros contextos de educación intercultural bilingüe, obviamente tiene que estar relacionado con el contexto, con la realidad de nuestra población, con la realidad del sujeto de derecho, que en este caso son nosotros. Bien, ahora sí, entonces, teniendo en cuenta este marco que hemos compartido, iniciamos nuestra planificación y vamos a hacer de cuenta que, somos docentes de alguna institución, y yo me voy a también un poco digamos, rememorar o trasladar, en todo caso, mi memoria al aula, cuando trabajé en un aula bilingüe, ¿no?, EIB, en una zona del Cusco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que hemos dicho, que es mirar esa realidad, y lo primero que tenemos que tener es la caracterización del contexto. Si yo llego a una institución educativa y la institución educativa ya tiene
supongamos, ¿no? El año pasado ya han trabajado, tienen su calendario, entonces lo que tendríamos que hacer es ver cómo actualizamos, si cabe el término, este calendario, pero con la participación de los sabios, de los padres, de la comunidad, de los estudiantes, porque esto tampoco no es que se actualiza de un momento a otro, sino a través de los tiempos vemos cómo va cambiando, ¿no es cierto? Va cambiando algunos aspectos y a eso le llamamos esta actualización del calendario comunal. Pero si yo veo que no, el colegio no cuenta con esto, o yo donde estoy llegando necesito esto, entonces tenemos que construirlo, ¿no? Y esta construcción es justamente con estos actores. Solos como docentes no podríamos construirlo, porque si es que soy de la zona, digamos, si es que soy un docente que soy de la zona y conozco, voy a poder aportar mucho más, ¿no? Voy a poder aportar conjuntamente con los sabios para la construcción de este calendario comunal. Pero ¿qué pasa si soy un docente que no soy de la zona y que más bien estoy llegando allí, como muchos de nosotros que hemos llegado? Entonces sí necesito de la ayuda, sí necesito conocer a profundidad, y lleva su tiempo también. O sea, no es que yo como docente, digamos, que llego a una comunidad, voy a conocer de la noche a la mañana todo. Lleva su tiempo. Pero uno de los aspectos que los docentes, yo siempre digo, tenemos que tener en cuenta es cómo voy insertándome en la comunidad a través del diálogo con la comunidad, observando en los estudiantes, conversando con ellos, visitando, a ver, y no cerrándome más bien, porque yo también he vivido en un cuarto cuando he llegado a la comunidad, y no cerrándome en mi cuarto, ¿no? Es decir, 8 de la mañana, digamos, si estamos en una presencialidad, voy al colegio y luego me regreso, y así, sino más bien, como efectivamente el tiempo que pudiera estar en una comunidad, aprovecho al máximo para conocer este contexto, conocer en qué contexto se desenvuelven mis estudiantes, para así yo poder entender mejor también las acciones de ellos, para poder plantear también deliberadamente algunas actividades, las mismas situaciones, ¿no? Entonces, esto es importante. Y pasa por esta matriz que bien nos podría ayudar, ¿no? Es identificar en cada uno de los meses las actividades socioproductivas que se dan en la comunidad. Entonces ahí, y lo digo por experiencia, muchas veces pasa que en un primer momento que hacemos, digamos, una reunión para la elaboración de esta caracterización, seguramente van a decir, no, en marzo se hace recojo de tal, en abril, en mayo, etcétera. Pero luego vamos y preguntando no sé, al sabio tal, nos va dando mayores luces, mayores elementos para alimentar este calendario. Y luego de eso, si yo estoy hablando en este caso, de una actividad socioproductiva, como es la cosecha de la papa, por ejemplo, detrás de esta actividad hay una serie de saberes, ¿vale? Los saberes que hay, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿qué hay detrás de cómo al sembrar, al cosechar la papa, lo cosechan así por así? ¿Qué hacen las familias? ¿Se juntan? ¿Qué hacen antes de cosechar? ¿Qué le invitan a la Pachamama, etcétera, ¿no? Y también cuál es el significado, digamos, que el que compartir, por ejemplo, una patria después de, o sea, yo por lo menos cuando trabajaba en esta zona del Cusco que les digo, en la cosecha de la papa, casi las familias, casi todos los días estaban reunidos comiendo entre ellos, ¿no? O sea, compartiendo en todo caso, patria o lo que habían hecho, ¿no? Entonces, ¿y qué significa? ¿Qué hay detrás de todo ello? Pero también detrás de esta actividad, ¿no? Hay problemas. Y eso justamente es lo que tenemos que ir identificando, ¿no? Porque no es la actividad por la actividad, porque imagínense, ¿no? Este año trabajamos la cosecha de la papa, ya qué bien, la cosecha de la papa se cosecha de tal manera, ya puedo hacer también matemáticas, cuántos kilos se ha sacado, si de semilla ha puesto tanto y cuánto ha producido, ¿qué más? Puedo hacer también cómo, de qué manera se convive la gente en ese momento de la cosecha, etcétera. Puedo hacer en el marco de, pero esa no es tampoco solo la idea, sino también es que el estudiante, en este caso de nivel secundaria, cómo identifica los problemas que hay detrás de esa actividad y frente a ese problema cómo ayuda, interviene, colabora, cómo se siente el estudiante
que aporta a ese problema, ¿no? Y ayer justamente Marcelino nos compartía este problema que se da, que podría darse, ¿no? En el marco de justamente de la cosecha de la papa, ¿no? Cómo es que podría encontrarse que hay un exceso de producción de la papa, ¿no? Porque eso ocurre si preguntamos a nuestros hermanos, digamos, que en algún momento siembran, o los agricultores a gran escala, o también los hermanos que tienen una pequeña escala, porque pudiera haber eso, ¿no? Y entonces a partir de eso incluso no llegan ni siquiera a sacar lo invertido muchas veces, ¿no? Entonces, estos problemas, ¿cómo se haría luego a partir de esos problemas que van identificando? En conclusión, es que no es la actividad por la actividad, sino es qué más hay detrás de esa actividad que pudiéramos con los jóvenes de secundaria abordarlos para el bien de su familia y para el bien de su comunidad. Una vez que hemos identificado, porque acá nos va a salir una especie de información, digamos, bastante información en todos los meses, los saberes, los problemas, va a salir. Pero yo luego, a partir de esto, tengo que identificar y priorizar las situaciones, ¿ya? Entonces, cuando yo aquí voy identificando los problemas, ya, que están vinculadas a estas actividades socioproductivas, voy también ya pergeñando la situación que podría abordar con los estudiantes en un mes y medio, ¿no? Entonces, pero me va a salir una gama de situaciones y de eso yo tengo que identificar y priorizar qué situaciones las abordaría, ¿no es cierto?, en este año, digamos, ¿sí? Porque no voy a poder abordarlas todas. Voy a tener que también ver aquí las situaciones, digamos, macro que les mencionaba al inicio, cómo están, quiénes se relacionan también con ellas, ¿no? Con cómo voy a poder abordar. Entonces, una vez que identifico y priorizo esas situaciones, yo tengo en cuenta la calendarización, porque en nuestro nivel es importante el tema de las horas, de los tiempos que tenemos, ¿no? Y aquí hay una calendarización de este año 2021, ¿sí?, donde está, digamos, una propuesta que se hace para trabajar en tiempos, en semanas, ¿no? Por ejemplo, el inicio del trabajo en la IE, tenemos estas 2 semanas de gestión. Seguramente a nivel nacional en todas las instituciones nos estamos reuniendo, viendo, planificando, ¿no?, cómo vamos a trabajar durante el año, a ver qué herramientas de gestión necesitamos para continuar. Estamos también seguramente asistiendo a algunas retroalimentaciones que necesitamos para plantear, para planificar, ¿no? Y el inicio del año estipulado para el 15 de marzo, y luego nos ponen en un primer, digamos, periodo, digámosle así, de 9 semanas, en un segundo, y luego hay, si vamos viendo, hay alguna, entre periodo y periodo, una semana de trabajo de gestión, ¿no? Entonces, es para dar espacios también para que como docentes podamos reajustar nuestras experiencias, para que podamos retroalimentar también, ¿no?, entre todos. Y hay algo también que en el nivel secundaria sí tenemos que ir dándole, desaprendiendo, yo diría, algunas cosas, ¿no? Como es el trabajo, si bien es cierto, somos docentes por especialidad, pero como vamos a ver en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, sí o sí tenemos que trabajar en comunidades de aprendizaje. Y bueno, esta calendarización nos da efectivamente digamos, nos da para nosotros tener una especie de planificación anual. En este caso, yo les estoy compartiendo la planificación anual del 6º ciclo en el marco de las experiencias de aprendizaje planteadas para... Esto es un ejemplo. Seguramente que en cada una de las instituciones tendríamos que ver en función de la calendarización, en función de los tiempos, en función del contexto, a ver cómo planteamos, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, las 9 experiencias de aprendizaje. Cada una ya tenemos cuántas semanas va a durar cada una de las experiencias de aprendizaje. Por eso es importante la calendarización, porque nos da
digamos, nos dice cuánto tiempo tenemos al año, ¿no es cierto? Y cuántas semanas podemos dedicar a una u otra experiencia y cuántas experiencias de aprendizaje yo puedo desarrollar a lo largo del año escolar, ¿no? Nos podemos ayudar con matrices como esta, ¿no? Recordemos que las experiencias de aprendizaje planteadas en el marco de aprendizaje es un recurso. Y como recurso, digamos, tiene toda la flexibilidad del caso para que como docentes podamos adecuarlo, contextualizarlo, replantearlo en función del contexto, ¿no? De la realidad, del contexto donde viven los estudiantes, pero también en función de las necesidades, ¿no? De aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿quién más conoce a los estudiantes si no somos cada uno de los docentes quienes interactuamos, tal vez en este marco de, digamos, desde el 2020 estamos en este trabajo a distancia, tal vez a los estudiantes que no hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto, digamos, físicamente conocerlos a los estudiantes, pero seguramente hemos visto las maneras de cómo entrar en esta interacción, ¿no? A través del teléfono, a través del WhatsApp, yo he visto a través de las videoconferencias, a través, incluso en algunos casos tan lejanos, donde el maestro es de la zona, entonces ha tenido contacto, o en otros casos donde, entonces, de alguna manera, conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ayudarnos con estas matrices para organizar mejor. ¿Son estas 9 situaciones como recursos las únicas que tengo que hacer? No, yo puedo tendría que plantear mis situaciones, ¿no? Para las experiencias de aprendizaje que voy a, ¿sí? Y entonces, a través del año, también puedo decir qué experiencia voy a desarrollar en qué mes, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Son matrices que nos ayudarían seguramente a organizar nuestro trabajo, a organizar cuántas experiencias voy a realizar, en qué tiempos lo voy a hacer, cuáles son esas situaciones, porque si bien es cierto, hay 9 situaciones de aprendizaje que se plantean desde las situaciones macro, pero yo desde el conocimiento de mi contexto y de mis estudiantes, seguramente podría ser, no sé, las 9, podría ser 7, podría ser en función de lo que tengamos, ¿no? Podría ser más también, por situaciones con menos tiempo, etc. Entonces, el asunto es que lo que se plantee tiene que ser de acuerdo a la realidad. Otro aspecto. Ok. ¿Ahora? Ya, listo. Entonces, estas matrices nos van a ayudar a organizar nuestro trabajo durante el año. Ahora, otro aspecto importante es el conocimiento del currículum, ¿no? Y yo para planificar, sí o sí, tengo que conocer la naturaleza de la competencia para la cual voy a aplicar. Si no conozco, poco voy a hacer. O sea, tengo que decir, a ver, de qué esta competencia, qué pide, ¿no? Tengo que conocer las capacidades que moviliza esa competencia. Y tengo que, obviamente, en el estándar, ¿qué me pide el estándar para un determinado ciclo, ¿no? Y los desempeños como tales son ejemplos de actuaciones, ¿no es cierto? Desempeños que me van a ayudar a ver con mayor la actuación de los estudiantes, voy a poder yo observar antes, ¿no? Entonces me va a ayudar para. Entonces, por ejemplo, yo voy a planificar, como profesora de matemática que soy, voy a planificar para el ciclo 6, de acuerdo a la situación que me está pidiendo, la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Como vemos en el estándar y lo que está marcado en amarillo, por ejemplo, eso es lo que voy a trabajar en esta experiencia de aprendizaje. No se trabaja todo, porque no podríamos trabajar todo, ¿no? O sea, digamos, marco, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me está pidiendo la experiencia de aprendizaje? Eso, naturalmente, y tengo que asegurarme que las 4 capacidades que están, digamos,
que están en esta competencia tienen que movilizarse, las 4 capacidades, ¿no? Y los desempeñados me van a ayudar a visibilizar estas actuaciones de los estudiantes, ¿sí? Entonces, aquí no hay, digamos, recetas. Es en función de lo que yo dimensione, lo que la experiencia de aprendizaje me va a pedir, ¿ya? Y vamos a regresar luego a esta partecita cuando veamos la experiencia de aprendizaje que tenemos. Por ejemplo, decíamos que la experiencia de aprendizaje va a cobrar sentido, ¿ya? Cuando esté relacionado con esa realidad. Por ejemplo, en la experiencia de aprendizaje que vamos a compartir, ¿ya? Cobra sentido cuando yo en el calendario comunal veo algo, las formas de organización en la comunidad. Eso tengo, ¿no? Como una oportunidad, ¿sí? Pero detrás de estas formas de organización, digamos, como actividad o como parte de la comunidad, también voy a encontrar algunas situaciones de problema. Por ejemplo, actualmente, y eso no vamos a, digamos que hay una influencia de otras formas de organización y participación, ¿no? Hay una participación condicionada ya en nuestras comunidades. Si antes se practicaba, digamos, si normalmente la comunidad tenía una forma de organización para hacer, por ejemplo, para el sembrío, para la cosecha, y hacían entre familias el line, se ayudaban y no pedían un peculio por ello, entonces hoy en día hay, ¿no? Y hay otras formas de participación, ¿no? Entonces, ahí justamente vamos encontrando lo que decíamos antes, estas oportunidades y estos problemas para generar la situación de aprendizaje, ¿no? Y ahí generamos esta situación y vamos viendo qué competencias van a intervenir en esta situación, ¿ya? Un ejemplo aquí tenemos. En esta situación significativa, justamente relacionado con esto que decíamos, que cuando cobra sentido esta situación, justamente cuando está relacionado con la realidad, ¿no? A ver, dice, estos días estamos muy cerca de que se realicen las elecciones generales del 2021 y creo que es una oportunidad que nos permite reflexionar con nuestras familias y comunidad sobre la importancia de la participación democrática, el respeto a la diversidad de culturas, diversas formas de organización, entre otras, a pesar de la incertidumbre producto de la pandemia que aún estamos viviendo y las diversas problemáticas y tensiones que afectan la convivencia en la diversidad. ¿Esta es una realidad que estamos viviendo? Sí, pues, es el contexto en el cual estamos viviendo en diversos niveles, en la comunidad, en la región, en el país, estamos viviendo actualmente esto y todos estamos escuchando en los medios de comunicación, en nuestra familia también seguro, los chicos van a estar escuchando respecto a este proceso electoral, pero también ahí hay, digamos, las formas de organización que tiene en la comunidad, ¿no? Nuestros pueblos andinos están avanzando en el fortalecimiento y formación de organizaciones, además de la revalorización de nuestras lenguas y culturas, lo que ha sido importante y puede seguir mejorando, pero aún observamos en los espacios y escenarios de nuestro entorno que muchos ciudadanos y ciudadanas demuestran desinterés en la participación activa y democrática en el diario vivir, así como en los procesos que se desarrollan cada cierto tiempo y en los que se ejerce el derecho a elegir a nuestros representantes a nivel local, regional y nacional. Bueno, a ver, esta problemática que estamos viendo, este desinterés, seguramente vamos a ver en a diferente escala, a diferentes niveles. En mi comunidad, ¿cómo observo este desinterés? A lo mejor, a ver, en una comunidad pequeña donde normalmente las familias se comunican para participar de una asamblea y tomar decisiones en beneficio de su comunidad, por ejemplo, yo ese desinterés podría observar cuando la familia no participa. Le comunican todo, pero nadie va, ningún integrante de la familia va, no le interesa. Podría ser que se han organizado para limpiar la acequia, ¿no? Porque ya se viene el tiempo de sembrío. Podría yo este desinterés ver en que efectivamente no participa, pero y si participa, lo que le toca y cómo podría aportar desde como familia, como persona, lo hace, o sea, no lo hace
como debería de hacer, ¿no? Como correspondería, ¿sí? Entonces, yo puedo ver eso en la comunidad, pero también si nos vamos a, digamos, ahora en este proceso o en este escenario de elecciones que venimos viviendo todos nosotros, podría ser también ese desinterés manifestado en muchos de los que participamos en algún tipo de elección, no solamente en estas presidenciales, congresales, sino para el alcalde de mi localidad o en cualquier tipo de elección o simplemente para el que va a ser el presidente del club deportivo, se me ocurre, es que no analizamos bien las propuestas, ¿no? No analizamos y por lo tanto en el último momento estamos decidiendo, ¿por qué? O simplemente votamos por lo que me dijo mi mamá, mi papá, mi hermano, etc., ¿no? Entonces eso también es una situación, digamos, que podríamos ver representado en este desinterés de la patria. Frente a esto, entonces, ¿cuál es el reto que tendríamos que plantearnos para que los estudiantes enfrenten efectivamente este problema, aporten a que este problema disminuya, o en algunos casos, qué mejor sería si es que estas alternativas de solución surten, digamos, efecto y realmente aportan pues a esta problemática en la comunidad, ¿no? En mi comunidad, en mi familia, ¿no? Entonces decimos, el reto, ¿cómo podemos las y los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad, ¿no?, la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir en la mejora de la práctica ciudadana? Es decir, aquí los estudiantes van a tener que movilizar un sinnúmero de competencias para que efectivamente propongan alternativas donde se promueva en la familia y en la comunidad esta participación democrática y la convivencia en la diversidad, ¿no? O sea, ¿de qué manera lo van a poner? Eso va a ir ya, imagínense, si nosotros somos docentes y en este momento estamos planteándonos esta situación, y el reto, tenemos que sí o sí, se nos viene a la cabeza un sinnúmero, ¿qué podrían hacer los estudiantes? Si me estás pidiendo de qué manera los chicos, a ver, como adolescentes, van a proponer, van a promover en su familia y en la comunidad, en dos escenarios, en la familia y en la comunidad, que efectivamente haya una participación democrática y que haya una convivencia en la diversidad y que eso va a contribuir a la mejora de la práctica ciudadana, es decir, de sus padres, de la comunidad, de ellos mismos. ¿Qué cosa tendrían que hacer? Se me ocurre, ¿no? Y este es el momento en que todos los docentes del nivel secundaria tenemos que trabajar, ¿no?, juntos mirando esta situación y diciendo, desde mi competencia, a ver, ¿cómo podría yo contribuir si voy a hacer, ¿no? Mira, yo desde matemáticas, y si voy a hacer con la competencia de gestionar datos, yo podría sacar alguna data de la comunidad sobre cómo es su participación de ellos, de las familias, de los estudiantes mismos, sacar una data y hacer algunas tablas, algunos gráficos, y interpretar, analizar y sacar algunas conclusiones que ayuden, ¿no es cierto?, a luego a proponer algo. Si como resultado sale de mis tablas, de mis gráficos, si como conclusión sale de que los chicos no tienen espacios de participación o no hay una participación reflexiva en algunas actividades, etcétera, entonces, ¿qué tendríamos que plantear? Entonces, y el de comunicación seguramente desde la competencia de escribe diversos tipos de texto, dirá, pues, yo con esta competencia podríamos hacer que los chicos hagan algunos afiches para reflexionar con la familia y la comunidad sobre este punto de la participación democrática y cómo vivir en la diversidad. Y la competencia de se comunica oralmente, dirá, vamos a hacer desde esta competencia que los chicos expongan oralmente, ¿no?, sus hallazgos o las conclusiones a las que están llegando, ¿no? Y así. Y entonces, cada uno de los docentes, desde nuestras competencias, tenemos que empezar a mirar con esos lentes de mi competencia y cómo aporto a la solución,
cómo aporto a esta problemática que se está dándose en la comunidad, que se está dándose para que tenga sentido, porque si no, no, el estudiante no va a tener, no le va a encontrar ese gusto, ese sentido a lo que va a hacer durante todo el tiempo que dure la experiencia aprendizaje, ¿no? Otra situación, por ejemplo, ¿ya? En la actualidad, la emergencia sanitaria ha agudizado en la población los problemas económicos, sociales y de salud. Esto ha ocurrido a nivel local, regional, nacional y mundial. Sin embargo, en las zonas andinas, amazónicas y costeñas, las familias se han reinventado con creatividad o han emprendido iniciativas económicas empleando recursos propios. En este contexto de incertidumbre, ¿no?, de dificultades económicas y el uso inadecuado de los recursos, reflexionamos sobre las acciones que podríamos realizar considerando nuestro contexto. Entonces, ¿esta es una realidad? Sí, porque la pandemia a muchas familias, ¿no?, ha dejado, diríamos, sin empleo, ha dejado sin los recursos económicos que tenían para la familia. Y en nuestros contextos, hay muchas familias que antes de la pandemia a lo mejor producían algún tipo de, producían papa, quinoa, etcétera, se han quedado sin poder vender su producto porque no se han podido movilizar durante un tiempo prolongado. A lo mejor se ha deteriorado esos productos y por lo tanto la familia pues no tiene con qué sostenerse, y eso está pasando, ¿no? Pero no nos hemos quedado así, y digamos, el Espíritu Santo que venga y me dé mi alimento, sino las familias han ido reinventándose, es decir, que sí, han ido cambiando de, digamos, de trabajo, el rubro de trabajo, se han ido viendo qué pueden hacer frente a eso. A lo mejor ya no he vendido, no sé, pues mi cosecha de papa, a ver, pero ¿cómo lo voy a hacer? A lo mejor lo voy a hacer, si estoy en la zona andina y que puedo hacer chuño, que nunca lo he hecho, pero ahora lo voy a hacer y eso puedo vender de otra forma, el mismo producto, pero de otra forma, o puedo, no tengo ya, tengo una pequeña parcela en mi casa, un terreno, y puedo generar o sembrar otro tipo de productos. O sea, se dan cuenta, nos hemos inventado eso en estos contextos, pero también igual, en los diferentes contextos, las familias, las personas, nos hemos ido reinventando para justamente enfrentar el problema y sostenerlo, ¿no? Entonces, frente a esta realidad, los chicos se habrán quedado también así sentaditos que el papá y la mamá les den. No, pues en muchos casos ellos también son parte de esta reinvención, parte de todo este proceso, ¿no? Y por lo tanto, aquí como reto les pedimos, ¿no?, ¿cómo podemos promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos para el bienestar de nuestra familia y comunidad? Es decir, este reto es, ¿no?, cómo podemos promover el emprendimiento de nuestras familias, pero de tal manera, cuando decimos uso sostenible, de tal manera que pueda cubrir, ¿no?, las necesidades de mi familia, mías, pero sin afectar a los recursos, digamos, a la naturaleza, y podría afectar incluso a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, frente a eso, pues, los chicos van a tener que decir, no, a ver, ¿qué hacemos?, ¿no? Entonces, vemos que la situación significativa y el reto son, digamos, son esos dos aspectos que van a desencadenar finalmente, vamos a ver más adelante, al propósito, al producto, a las actividades, pero aquí yo tengo esta situación, tengo este problema, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Cuál va a ser el reto para los estudiantes? Ahora, el reto yo puedo ponerlo de esta manera como pregunta, sí. Lo puedo poner como una afirmación y diciendo algo así, ¿no? Como termino la situación, digo, a partir de este problema tenemos el reto o tendrás el reto de, ¿no?, de proponer algunas alternativas para promover el emprendimiento a través del uso sostenible de recursos para el bienestar de nuestra familia, ¿sí? Entonces, pero el tema es que los chicos lo tienen que tener claro qué es, cómo los tienen que retar, y en ese reto abarcador, yo diría, que nos efectivamente movilice un sinnúmero de competencias, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplito. Hemos escuchado a nuestros padres, así como de los medios de comunicación, que a nivel mundial están cambiando las formas de trabajo. Esto lo podemos comprobar en nuestro país y comunidad, ya que observamos cambios en las actividades socioproductivas, el comercio y otras actividades. Con la pandemia, estos cambios se han agudizado, ¿no? Se hacen más visibles.
Sin embargo, nosotros somos creativos y poseedores de una gran variedad de recursos naturales, saberes ancestrales y además practicamos labores cooperativas como la indígena. La situación parecida a la anterior, sí, pero lo estoy diciendo de acuerdo, yo puedo ir cambiando de acuerdo al contexto en el cual me encuentro, de acuerdo qué cosa quiero que los chicos vean, qué puedo trabajar, ¿no? Y aquí miren, el reto que ponemos es qué soluciones pueden plantearse a los problemas económicos identificados en nuestras familias y comunidades, ¿no? Entonces, son situaciones y la relación que tienen con él. ¿Sí? Bien, hasta aquí es la primera parte de la relación entre la situación significativa y el reto. No sé, Hugo. Bien, Griselda, muchas gracias por tu presentación. De esta primera parte de presentación, estamos en el 14º día del ciclo webinar. Allí en mi panel Griselda. Hoy estamos abordando el tema de planificación curricular y evaluación formativa a nivel secundaria E y B. En esta primera parte de la ponencia se ha tratado sobre la experiencia de aprendizaje, situación, reto. A recordarles que en el descriptivo del video está el link donde deben registrar vuestra asistencia. No olvidarse de registrar vuestra asistencia, que dará crédito de nuestra participación. Asimismo, indicarles también que a través del chat vamos planteando las preguntas que consideren sobre el tema que nos viene desarrollando Griselda. También queremos resaltar la labor de los especialistas y directivos de las DRE y UGEL, que también vienen realizando la transmisión de este evento a través de sus Facebook y páginas web que tienen las UGELes y las DRE. Qué bueno. También saludar a los docentes y directivos que están conectados de manera institucional. Y sabemos que después de esta presentación, en horas de la tarde, algunos llegan a un espacio de discusión y debate a nivel de la institución educativa. Qué bueno saber estas noticias. Muy bien, vamos a pasar ya a la segunda parte de la presentación. Las preguntas las vamos a plantear una vez culminada esta segunda parte de la presentación. ¿Ya? Entramos a esta segunda parte sobre experiencias de aprendizaje, propósito y producto, ¿no? Luego, como dije, vamos a absolver las preguntas que se vienen planteando a través del chat de parte de nuestros colegas maestras y maestros. Haikuramo y Wahmanta Griselda. Adelante, Griselda. Dime. Ya. A ver. Entonces, vamos a hacer un continuo, ¿no? Ya hemos visto que la situación significativa y el reto, digamos, son las que van a desencadenar. A ver, entonces, vamos a retomar, ¿no? Esta situación significativa que teníamos, la inicial, la primera, ¿no? Donde les estamos pidiendo cómo los adolescentes, cómo podemos los y los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir en la práctica ciudadana. Y este reto responde a esta problemática de desinterés de la participación activa en el marco de esa situación. Y entonces, frente a eso, nos preguntamos, ¿y qué hacemos? No, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y ese que hacemos es justamente el propósito, ¿no? Y aquí en este propósito hay una articulación entre las competencias que van a estar involucradas y, digamos, y la situación. Si no habría sentido si es que no ponemos en el propósito la situación a la cual vamos a dirigirnos o la problemática, ¿no es cierto?, a la cual vamos a... Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, frente a este reto, ¿cómo podemos hacer los adolescentes para promover? Decimos, proponemos acciones argumentadas desde diversas perspectivas que promuevan en la familia y la comunidad el ejercicio de una participación democrática y la convivencia en la diversidad a partir del análisis de su contexto para contribuir con la mejora de la práctica ciudadana.
Y entonces aquí diremos, pues, a ver, pero yo dónde estoy, desde mi competencia, en matemática, ¿dónde estoy? Yo he dicho que la competencia va a ser gestión de datos, ¿dónde está? Yo no veo. Pues miren, esto es justamente el propósito de la experiencia de aprendizaje. Y recuerden que en la experiencia de aprendizaje participan un sinnúmero de competencias, como es en este caso 7 competencias. Y estas 7 competencias tenemos que tener el ojo fino para decir, a ver, ¿en qué parte de este propósito yo me visualizo o cómo voy a contribuir a este propósito? Por ejemplo, en el caso de matemáticas, yo diría, ¿no? Cuando aquí me está pidiendo a partir del análisis de su contexto, ¿ya? ¿Y cómo va a analizar su contexto? Solo mirando, solo observando, preguntando, haciendo una encuesta, ¿sí? Entonces yo podría decir, pues, obviamente, a partir del análisis, ¿cómo voy a hacer? Voy a recoger datos de la comunidad a través de una encuesta, podría ser de una entrevista, y luego esos datos los voy a transformar en información en una tabla o gráficos, y esos gráficos los voy a leer, los chicos van a leer, van a interpretar, ¿no? Van a sacar y finalmente van a sacar conclusiones, afirmaciones a partir de todo, del gráfico, a partir de todo este proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, matemática aquí va a contribuir en ese análisis del contexto, digamos, a partir de una base. ¿Sí? Proponemos acciones argumentadas, dice, desde diversas, argumentadas. Ya, entonces, si quieren, a ver, me pongo a pensar, ¿no? Desde la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, a lo mejor vamos a pedirle que los chicos, pues, efectivamente, expongan oralmente y argumenten sus propuestas. Y así, entonces, desde la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Igualmente, ¿no? O sea, ¿qué cosa va a hacer? ¿Qué van a hacer? Justamente para poner la familia y la comunidad el ejercicio de una participación democrática. Es decir, que en este propósito van a estar interviniendo o representar las competencias que se van a movilizar en el marco de esta experiencia. Y aquí es importante, por eso les decía que los docentes, a ver, de una determinada institución educativa, ¿no? Ya no solamente estemos aislados y pensando solo en mis competencias, y conozco solo la naturaleza de mis competencias, ¿no? Y muchas veces cuando preguntamos, decimos, a ver, ¿y cómo vas a aportar y cuáles son tus competencias? Y nos dicen comunicación. Comunicación no es la competencia. La competencia es tal cual, como dice, se comunica oralmente, escribe diversos, lee diversos, ¿no? Entonces, lo que hace las áreas es organizar a estas competencias. Pero en realidad los docentes tenemos que tener, como quien dice, en la punta de la lengua, o sea, el conocimiento a cabalidad, profundo, específico de nuestras competencias, ¿no? Y cómo moviliza, ¿no? a sus capacidades en un determinado, ¿sí? Entonces, es importante que desde ya estemos aquí caminando juntos, yo diría, ¿no? Caminando juntos, planificando juntos, porque vamos a darnos cuenta que unos van a ser, voy a brindar yo de repente insumo para la otra actividad que va a ser en el marco de la otra competencia. Por ejemplo, si yo soy de matemática y voy a sacar estas conclusiones a partir de estos gráficos, seguramente que esas conclusiones va a servir para que la competencia de comunicación realice, no sé, pues si es en un folleto, en una pancarta, etcétera, realice y tome en cuenta esas conclusiones y las coloque allí o fundamente o argumente en función a esas conclusiones, ¿no? Entonces, así es como vamos a ir dándonos cuenta, oye, mira, tú eres de la competencia, construye interpretaciones históricas, listo, tú vas a trabajar con los estudiantes, tal o cual, yo voy a necesitar, ¿no? Estamos poniendo, digamos, como en el marco de, si somos docentes, una comunidad de docentes, como tendríamos que ir organizándonos, articulándonos y viendo que la experiencia de aprendizaje es un todo. No son partecitas pegadas, sino es un todo, porque se está viéndose una situación
que todos los chicos van a vivir desde las diferentes competencias, si bien es cierto, va a ser abordado por diferentes docentes, pero todos van a ir abordando o enfrentando el problema, ¿no?, que está pues en la situación. El reto, igualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ir contribuyendo a este proceso? Y ahí justamente tenemos lo otro y entonces, ¿qué obtenemos? Es el producto de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Es el producto. Por ejemplo, los chicos van a tener claro, desde un inicio, tienen que tener claro qué situación van a enfrentar, cuál es su reto, cuál es su propósito y qué es el producto que van a obtener al terminar las 3 semanas, por ejemplo. Los estudiantes, desde un inicio, tienen que saber eso, ¿no? Y este producto, para mí, como docente, es pues la evidencia que voy a mirar si efectivamente ha desarrollado o en qué nivel, digamos, se ha desarrollado tal o cual competencia, ¿no? Y en este caso, el producto de nuestro ejemplo es, ¿no?, la propuesta de acciones argumentadas en un folleto que promuevan en la familia y la comunidad el ejercicio de una participación democrática y la convivencia en la diversidad. Entonces, este producto tiene que ser también aquel que va a ser factible de ser realizado por los estudiantes, ¿no? Que más bien no sea una frustración, sino más bien que en todo el camino sepan a dónde van a llegar y para qué están trabajando. Todas las actividades que pudieran estar haciendo en el marco de la experiencia, sepan para qué están haciendo, ¿no? Entonces, desde las diversas competencias, ya, yo estoy desde matemática, estoy haciendo este gráfico, estoy sacando la encuesta, pero ¿para qué? Porque esas conclusiones, sí, pues tienen que estar visibilizadas y va a servir para que mi familia reflexione y la vamos a poner en un folleto, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera contribuye la competencia de gestiona datos, ¿sí? Ahora, en el marco también de llegar a este producto, porque este es el producto ya, digamos, final de la experiencia, vamos a utilizar un conjunto de aplicativos, digamos, de herramientas, de recursos, ¿no? Y en el caso de estos aplicativos, por ejemplo, los que más estamos utilizando y ustedes van a tener en sus herramientas es el Smart Office, que no es otra cosa, digamos, que trabajar el Excel, el PDF, etcétera, ¿no? Antes teníamos otros, pero ahora son estos. El Midomo, por ejemplo, un aplicativo que ayuda a hacer mapas conceptuales para que los chicos puedan, digamos, generar ideas clave, ¿no? El editor de video, igual que tal vez en algún momento alguno de nuestros productos pudiera estar relacionado con que los chicos realicen algún tipo de video y que pueda ser compartido o no con la comunidad en algún medio. El grabador de audio igualmente para que puedan hacer, si va a ir a conversar con alguien en la comunidad, igual puedan utilizar también, ¿no? Y cómo en todo este proceso de llegar desde esto que nos hemos planteado, desde la situación, el reto, el propósito, hasta llegar al producto, ¿no? El estudiante va a desarrollar no solo las competencias propuestas, digamos, deliberadamente, las de se comunica, gestiona, etcétera, sino también estas competencias transversales, como es la relacionada con la autonomía, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, y también la relacionada con la tecnología, ¿no? Es decir, miren, es todo un conjunto, porque justamente pues el actuar competente o el desarrollo de las competencias es en un todo y es en la persona, ¿no? Vamos a mirar después de trabajar todo un proceso de varias actividades, finalmente miramos y observamos un producto, como es en el caso del folleto, que nos va a servir de evidencia, pero también pudiera ser una actuación del mismo estudiante, dependiendo de qué cosa es lo que queremos, ¿no? Y entonces, ahí vamos a tener justamente en este marco que les decía de llegar hasta este producto, vamos a tener una serie de actividades, ¿no? Una serie de actividades. En este caso, por ejemplo, estamos organizando las experiencias de aprendizaje, están estas 4 actividades grandes, pero al interior de ellas
van a existir otras, digamos, otras actividades que seguramente lo tocará al detalle Víctor Hugo, pero por ejemplo, una primera actividad que sí debiera estar es la comprensión de la situación y cómo nos organizamos, ¿no? Lo que les decía, el estudiante desde un inicio tiene que saber, pues tiene que comprender la situación. Es como cualquiera, ¿no? Si yo tengo un problema determinado a enfrentar, tengo que comprender de qué se trata ese problema. Si tengo que actuar frente a una situación, tengo que comprender de qué se trata esa situación, qué es, qué hay, quiénes están, cómo están, ¿no? Entonces, esta es una actividad clave que por donde debiéramos empezar, ¿no? La comprensión de la situación y cómo los chicos se organizan también, digamos, para enfrentar o para vivir toda la experiencia. ¿Sí? Y la otra, y frente a esto, luego miren cómo va, ¿no? Comprende la situación, luego hacemos un recojo o análisis de la información de la, en este caso de la participación democrática. Una actividad 3, el planteamiento y elaboración de la propuesta. Y una 4, que es ya el compartimos y difundimos nuestra propuesta o acción. Y si nos damos cuenta, la 1 y la 4, por ejemplo, son actividades que a lo mejor vamos a tenerlas permanentemente. Es más, las 4 actividades, ¿no? Al interior de cada una de ellas veremos la forma, cómo hacemos que los chicos comprendan. Por ejemplo, en la actividad 1, si se trata, digamos, de esta situación, de esta problemática, de esto que estamos viendo, bien, podríamos empezar seguramente con, ahí también, por ejemplo, dicen, ¿no? Podríamos empezar con que lean un texto y analicen ese texto, pero este texto no tiene que ser cualquier texto, sino tiene que estar relacionado con lo que queremos abordar, que es la participación democrática. Puede decir también la competencia, convive y participa, no, pero yo también mejor vamos a abordar desde esta competencia para que los chicos busquen algún tipo de información, indaguen, también hagan algún tipo de debate, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, miren, de cómo en quién empieza y quién le sigue? ¿Ya? Voy a hablar en esos términos. Es decir, vamos viendo acá cómo es que llegamos desde el reto, el propósito, hasta el producto y lo que vamos a ir transitando. Y obviamente en el marco de que los chicos se enfrenten a estas actividades, realicen estas actividades, el rol de los docentes es justamente esta mediación, esta retroalimentación permanente, ¿no? Mirando las evidencias que vamos a ir teniendo permanentemente, ¿no? O sea, no es... voy a ir teniendo yo, por ejemplo, una de las evidencias que podría yo tener en el caso de matemáticas son los gráficos. Otra evidencia va a ser las conclusiones. Otra evidencia va a ser la misma encuesta, que cómo han puesto ahí las variables, etcétera, ¿no? Miren, vamos a tener un sinnúmero de evidencias, pero tengo que tener el ojo pedagógico como docente para ver dónde es que requiere esas ayudas, estas retroalimentaciones del estudiante, ¿no? Esos andamiajes donde requiere para seguir caminando, ¿no? Entonces, el rol desde la retroalimentación, ¿no? O desde la evaluación formativa es justamente hacemos que el estudiante no se detenga y si se ha detenido, tengo que tener la habilidad como docente para saber por qué se ha detenido y en dónde se ha detenido y hacer esta retroalimentación y sacarlo de donde está para que siga igualmente. Entonces, en todo este proceso, imagínense, hay todo este recorrido que hace y lo poníamos en esta diapositiva, ¿no? Esta secuencia de actividades, ¿no? Y la relación. Miren, tenemos un reto, desde donde partimos. ¿Cómo podemos, los adolescentes, promover en la familia y comunidad la participación? Tenemos que llegar a través de una ruta, de un camino, tenemos que transitar hasta llegar al producto. Ese producto que es para el estudiante y para mí como docente es mi evidencia, es esa propuesta de acciones en un folleto, ¿no? U otro medio escrito puede ser, que promuevan en la familia y la comunidad. Pero ¿qué cosa? El ejercicio de la participación democrática. Entonces yo tengo que, al final de cuentas, el estudiante tiene que llegar a ese punto, ¿sí? Transitando por estas actividades y teniendo en cuenta el propósito. Eso sí o sí, si yo no tengo en cuenta
este propósito desde un inicio, si los chicos no tienen, entonces podríamos correr el riesgo de irnos por otro lado. Entonces, aquí por eso es que el estudiante en esta primera actividad tiene que, conocer la situación, comprender la situación, conocer cuál es ese propósito que va a llegar y a dónde tiene que llegar como producto, qué es lo que tiene que presentar. Es más, tiene que saber los criterios, cuáles son esas características de este producto, cómo le voy a pedir, ¿no? O sea, cómo tiene que presentar. Entonces, todo este camino que el estudiante tiene que recorrer, digamos, para justamente llegar a ese producto que nos está pidiendo y que con ese producto va a contribuir al problema que un inicio ha conocido, ha comprendido, ¿no? Y que si efectivamente está respondiendo al reto también, ¿no? Y luego, finalmente tenemos, digamos, este esquema nos indica todo ese recorrido en el proceso de la planificación, ¿no? Cómo es que efectivamente tenemos en cuenta la realidad. Nuestras situaciones son de la lectura de esa realidad, ¿no? Y esa realidad nos va a brindar diversas situaciones. En nuestro caso, nuestro banco de situaciones, que es el calendario común, ¿no? Y no la actividad por la actividad, sino qué problemas podemos encontrar detrás de esas actividades o relacionadas a esas actividades, de tal manera que los estudiantes, los chicos puedan sentir, ¿no? Puedan, sí, pues decir que tiene sentido, ¿no? De lo que van a abordar, ¿no? Frente a esta situación, frente a esta problemática, nos generamos retos y ese reto representado en una pregunta gatilladora, ¿no? En una afirmación que pudiera efectivamente generarle un reto al estudiante, ¿no? Y cuando decimos reto es aquello que en un momento determinado lo desestabiliza, pero también genera la movilización de un sinnúmero de competencias, ¿no? Frente a este reto nos formulamos un propósito. Y en este propósito, ¿los chicos también pueden intervenir en su formulación? Sí, porque tendríamos, ¿no? Podríamos preguntar a los chicos, a ver, frente a esta situación, frente a este reto, ¿cómo afrontarías? ¿Cuál sería nuestro propósito? Y los chicos podrían decirlo, ¿no? Y luego los docentes, como deliberadamente a veces proponemos, también ya tenemos pergeñado nuestro propósito, tomamos en cuenta también esos propósitos, o hacemos, a ver si va por ahí o no va, seguramente va a ser donde que dialoguemos con los estudiantes, les escuchemos también cuáles son sus ideas de enfrentar este problema, ¿no? Porque recuerden que recordemos, en todo caso, en el marco del desarrollo de las competencias y en el marco de la evaluación formativa, lo que tenemos que hacer los docentes es menos hablar y más bien escuchar a los estudiantes o ver que ellos actúen y si en sus actuaciones pudieran cometer errores, enhorabuena, porque el error lo asumimos como una lección aprendida y un aprendizaje, ¿no? Para que luego sigan caminando. Entonces, en este sentido, el propósito es también conveniente que los chicos mismos también se imaginen, ¿no? ¿Cuál sería? Frente a esto, frente al propósito, obviamente vamos diciendo cuál va a ser entonces el producto de todo esto, del propósito. Al final de cuentas, ¿qué queremos? Que los estudiantes al final presenten como evidencia del logro de este propósito, ¿no? O sea, generamos este producto que será, digamos, como pues le estamos llamando como el producto articulador, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente no va a ser un producto de una sola, del desarrollo de una sola competencia, sino más bien es el producto que va a articular a las diferentes competencias que intervienen en esta experiencia de aprendizaje.
Y luego de eso, ya pues, tenemos el producto y decimos con qué características queremos que presente este producto. Y esos son los criterios de evaluación, ¿no? Bien, esos criterios de evaluación, obviamente que vamos a tener ahí sí cada competencia y vamos a ir sacando con qué criterios yo quiero, digamos, que presente este producto, ¿no? Y una vez que ya tenemos, miren, la situación, el reto, el propósito, el producto, ahí empezamos digamos, a ver cuál sería esa secuencia de actividades que efectivamente nos lleven de ese propósito a esa producción o actuación. ¿Cuál sería? ¿No? Y ahí es importante ver en la naturalidad del desarrollo de la experiencia de aprendizaje, ver qué tendría que ir. Es como que cuando, a ver, yo tengo el propósito de viajar, a ver, se me ocurre, ¿ya? De Arequipa a Puno. Tengo el propósito de viajar. Tengo con claridad a dónde tengo que llegar, es a Puno. Y tengo con claridad, la claridad de dónde estoy partiendo. Entonces, para hacer mi ruta de cómo voy a llegar desde Arequipa a Puno, yo digo, primero voy a salir y iré al terminal. Y luego del terminal miraré qué carro está saliendo antes, después, y subiré al carro, viajaré, llegaré, no sé, pasaré por Juliaca y luego llegaré, no sé, me estoy imaginando, ¿ya? Entonces, en esta naturalidad les digo, porque eso hay que ponernos a pensar, ¿qué va primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? ¿Qué es cuarto? ¿Qué es quinto? Y hay que hacer una evaluación, digamos, entre todos los que estamos participando en la experiencia, ver si efectivamente hay una relación entre la actividad que me precede y la actividad que continúa, ¿ya? Sí, en el caso, digamos, ejemplo, ¿no? En el caso de la competencia gestiona datos, es la actividad 3, por ejemplo, yo tendría que ver la actividad 2, qué ha tocado el estudiante. A lo mejor ha trabajado desde la competencia, convive y participa y han deliberado algunos aspectos relacionados con la democracia, la participación, etcétera. Entonces, eso yo luego tomo para generar mi encuesta, ¿no? Sobre este tema, sobre la participación en la comunidad, la participación, ¿no? Y genero mi encuesta, genero mis gráficos, genero mi conversación, y luego, a lo mejor la otra actividad está relacionada, pues, con, no sé, con ciencias sociales y toma también la información que le voy a brindar desde la competencia gestiona datos, lo toma para el continuum del desarrollo de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí es importante cómo hacemos este tronco, digamos, del camino de la experiencia de aprendizaje hasta efectivamente llegar al último tramo, ¿no? Al último punto que es la producción o la actuación del estudiante en función de cómo enfrenta esta, y por eso le llamábamos la evidencia. Pero en el marco de todo este desarrollo de estas actividades hay la movilización de las capacidades, ¿no? De todas las competencias que intervienen, ¿no? Y vamos a encontrar evidencias, como les decía anteriormente, un sinnúmero también yo voy a encontrar de evidencias pequeñas que me van a ayudar a ver cómo el estudiante, digamos, cómo el chico, cómo el joven está efectivamente desarrollando, en qué nivel va desarrollando la competencia, ¿no? Cómo que me sirve. Y no solamente mirar al final, sino es durante todo el proceso. Y en estas actividades también están presentes justamente los saberes locales de los chicos, ¿no? Está presente el diálogo de saberes, o sea, cómo es que para enfrentar este problema, miro, por eso dices, desde diversas perspectivas, dice el productor, ¿no? Cómo hacemos de que efectivamente todo cuanto tiene el estudiante de acumulado como recursos, en el momento lo utiliza, ¿no? Utiliza para justamente seguir logrando otros aprendizajes, pero para seguir desarrollando, ¿no? Y entonces, digamos, este es el panorama de toda la experiencia de aprendizaje. Y recordemos que para que nuestros estudiantes
desarrollen estas competencias de aprendizaje que nos propone, que lo tenemos en el currículo nacional, u otra competencia, nos tenemos que enfrentar muchas veces a diversas situaciones, a esta familia de situaciones que Renaud nos hablaba, ¿no? Cómo lo llevamos, y Maciotra nos decía también cómo llevamos a los estudiantes de ser, digamos, novatos, en algún, digamos, en algún aspecto, en alguna competencia, a buscar esa experticia, ¿no? Y ahí podríamos decir que efectivamente los chicos están desarrollando tal o cual. Finalmente, como decía, ¿no? Haciendo es que se aprende, ¿no? Se desarrolla a escribir, se aprende escribiendo, ¿no? Por ejemplo, a leer, se aprende leyendo, a resolver problemas, se aprende resolviendo problemas. Entonces, las experiencias de aprendizaje que están propuestas desde el marco de aprendizaje son esos recursos, ¿no? Que van a permitirme como docente utilizarlos en función de lo que yo tengo en el contexto de los chicos, lo que como necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, ¿no? Tiene la flexibilidad de ser adecuado, de ser contextualizado, de ser complementado, y también tengo la libertad como docente de generar mis propias situaciones en función de la realidad de los estudiantes, siempre mirando que los chicos desarrollen, actúen, se enfrenten, investiguen, pero que todo esto tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido. Como estudiante diga, esto estoy haciendo, pero para enfrentar esto, ¿no? Y que no sea actividades sueltas o actividades que no signifiquen para el estudiante. Este es la mirada que debemos de darle a la planificación de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Muy bien, hasta aquí el día de mañana todavía continúa con lo de secundaria, y seguramente vamos a mirar al detalle un aspecto como es el diálogo de saberes, cómo es que se visibiliza o se visualiza en el desarrollo de estas actividades, ¿no? Y el tema con especificidad, el tema de los criterios de evaluación, ¿no? Aquí la idea, o en todo caso, el objetivo era cómo esta relación entre la situación, el reto, el propósito y el producto generan un sinnúmero de actividades que van a permitir a los estudiantes actuaciones, van a permitir que los estudiantes produzcan determinados textos, etcétera, para efectivamente sentir de que están aportando en algo a esa problemática presentada en la situación, ¿no? Muy bien, con esto yo termino esta parte y yo creo que ahora sí pasamos tal vez a la etapa de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda, por tu excelente ponencia del día de hoy, que se ha abordado dos temas de suma importancia dentro de lo que es la planificación curricular y evaluación formativa para el nivel secundaria EIB. En un primer momento se ha abordado la experiencia de aprendizaje, situación, reto, propósito, producto, y una segunda parte igual también se ha desarrollado sobre las experiencias de aprendizaje relacionada al propósito producto. Muchísimas gracias, Griselda. Vamos a plantear algunas interrogantes que nos han alcanzado nuestros colegas maestros y maestras de los diferentes lugares y regiones que están conectados a través de la plataforma de Facebook de Perú Educa, asimismo también del Facebook Educación Intercultural Perú. Qué importante, ¿no? O sea, ayer ya con Marcelino habíamos mencionado todo el marco general de cómo se iba a trabajar, todo lo que son las experiencias de aprendizaje, y ahora ya estamos viendo con ejemplos concretos cómo podemos desarrollar. Así que en ese sentido, qué bien la forma como se viene
desarrollando el evento. Muy bien, Griselda, tenemos algunas preguntas. Para iniciar, te planteo dos interrogantes que nos han alcanzado. Por ejemplo, la primera que nos dice si la evaluación del producto debe ser evaluado en conjunto por todos los docentes o cada uno evalúa dándole una mirada desde sus propias competencias del área, ¿no? Una segunda pregunta que nos plantea es que si el conocimiento de la cosmovisión, ya sea andina o amazónico, es fundamental, es clave en todo lo que has mencionado, ¿no? Para que se pueda realizar o formular la experiencia de aprendizaje. Pero no se cuenta a disposición esos conocimientos, ¿no? Sabemos que estos conocimientos son orales y lo tienen nuestros sabios, nuestros diacha, en diferentes lugares del territorio, ¿no? Y muchas veces los colegas maestros y maestras no tienen acceso, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos superar este inconveniente? Porque sí se reconoce que ese conocimiento, ¿no? El saber local, así como la cosmovisión, es básico para la forma como estás planteando. Adelante, Griselda, con tu respuesta y tus comentarios. Ya, a ver, la primera pregunta, tomaba nota aquí, dice, la evaluación, el producto debe ser evaluado en conjunto por todos los docentes o cada uno evalúa dándole una mirada desde sus propias competencias del área, ¿no? Ambas cosas, ¿ya? Porque en cada una de las actividades que van a estar propuestas por cada una de las competencias, vamos a sí o sí tener nuestros propios criterios, porque yo como docente de matemáticas necesito saber cómo se desarrolla la competencia, gestiona datos, ¿no? O sea, necesito la especificidad, ¿ya? Pero al producto final, como vamos a ver, por ejemplo, en el caso del folleto, el folleto es un texto, un texto escrito que seguramente va el área de comunicación a través de la competencia escribe diversos tipos de texto, va a agarrar todas las conclusiones de las demás áreas y va a consolidarlo en ese texto. Entonces, en ese momento, comunicación es el que, la competencia escribe diversos tipos de texto, es el que evalúa al detalle el contenido o la forma del folleto, ¿no? Pero, convive y participa, seguramente va a mirar cuáles son los argumentos que están puestos allí, si efectivamente la propuesta que está allí responde o no responde a la participación democrática y ciudadana, ¿no? Entonces, cada una de las competencias necesita su especificidad, su mirada propia para el desarrollo de esta competencia. Pero en el producto final vamos a visualizarnos. Por eso les digo, hay que tenernos el ojo pedagógico para visualizarnos. De repente no va a ser en toda su dimensión. Por ejemplo, matemáticas solamente yo me voy a visualizar si es que ha tomado en cuenta mis conclusiones. Pero mis conclusiones no han salido del aire, sino han salido de todo un proceso de recojo de datos, interpretación de los gráficos y recién ha llegado. Y esas conclusiones es las que voy a yo visibilizar allí, ¿no? Entonces, y en el proceso de todo, más bien tendré las evidencias de todas específicas de toda mi competencia, ¿no? Para decir así, ¿sí? Entonces, en ese sentido, va a haber siempre una competencia que va a tener mayor énfasis en la mirada del producto final, ¿sí? Y la segunda pregunta se refiere a el conocimiento de la cosmovisión, sea andina o amazónica, dice, es clave fundamental para formular las experiencias de aprendizaje, obviamente, ¿no? Pero no tenemos a disposición esos conocimientos. ¿Cómo podemos superar eso? Miren, uno de los... hay poca, sí tenemos, pero poco, ¿no? Pero desde mi propia experiencia, podría decir yo cómo tengo que tener esto es en el contacto, en la inmersión cultural en la comunidad, en el diálogo con los sabios, en el diálogo con los padres, en el diálogo con los mismos estudiantes, porque recordemos que en el nivel secundaria nuestros jóvenes son adolescentes, no son ya jóvenes que tienen ya, digamos, el saber cultural de sus padres, porque ya han tenido más tiempo de mirar en su propia comunidad, en su propia familia,
estos saberes, la práctica de estos saberes, y por lo tanto, a mí fácilmente como docente me puede servir como una fuente, ¿no? Los chicos, en el marco, no solamente las fuentes son los libros, sino también estas fuentes orales, a partir de los sabios, los padres y los propios estudiantes, ¿no? No escucho, Hugo. Muchas gracias, Griselda, por tu respuesta y tus comentarios. Acá tenemos una tercera interrogante que nos plantean sobre una institución educativa EIB de revitalización, ¿no? ¿De qué manera se desarrolla el área de comunicación de segunda lengua, quechua en este caso, ¿no? Distribuido en 3 horas pedagógicas de primero a quinto en secundaria? También nos precisan si solo se trabaja la lengua por la lengua o cómo incorporamos también la cultura. Bueno, adelante, Griselda. Ya, a ver, en principio, si bien es cierto, la lengua es, digamos, la que nos va a permitir la transmisión de los saberes, ¿no? Pero detrás de la lengua hay toda una cultura, todo un pueblo, ¿no? Todo un pueblo, por ejemplo, en el caso del pueblo quechua, ¿no? Entonces, en el caso de revitalización, si bien es cierto, en estos contextos que se encuentran en los escenarios 3 y 4, la lengua originaria, digamos, va como el fortalecimiento, no el aprendizaje de una como segunda lengua, ¿no? Pero recordemos que tenemos, para el desarrollo, digamos, tenemos al profesor de comunicación, ¿no? Entonces, en este caso, el docente digamos, de comunicación va a desarrollar estas competencias comunicativas, ¿ya? Como la lengua materna de estos estudiantes que están en revitalización es castellano, ¿no? Desarrollará estas competencias comunicativas en castellano. Pero también hay una lengua, como le decimos, lengua de herencia, porque en estos contextos de revitalización, en algunos casos los chicos están comprendiendo la lengua originaria, ¿no? En algunos casos, no creo que estén escribiendo, pero sí, seguramente comprendiendo. Entonces, es mucho más factible o mucho más, digamos, real de que podamos efectivamente fortalecer esta lengua a través de una estrategia como es de segundas lenguas, ¿no? Seguramente no vamos a poder desarrollar, digamos, como instrumento de aprendizaje, no lo vamos a poder utilizar porque no sería dable, ¿no? Pero podemos fortalecerla a través de estas estrategias como segunda lengua. Entonces, ahí es sumamente importante el poder distinguir en qué momento puedo utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje y en qué momento puedo utilizar la lengua como objeto de estudio, digamos, ¿no? Gracias, Griselda, muy interesante. Aquí tenemos una pregunta muy interesante que nos va a llevar a reflexión y a hacer un paralelo también, ¿no? Sabemos que en educación primaria hay un solo docente en el aula y es el docente el único docente que desarrolla las diferentes áreas curriculares. Uh-huh. En cambio, en el nivel secundaria tenemos por especialidades, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, aquí hay una situación de que hay una tendencia a que los docentes de secundaria tienen que trabajar en equipo, ¿no? Esa es la tendencia. Y por ahí entiendo que la pregunta nace, ¿no? Si es posible que desde una sola situación significativa se puede planificar para todas las áreas curriculares. ¿Y cómo tendríamos que hacerlo, no? ¿Cuáles serían tus reflexiones, tus recomendaciones? Porque a veces es complicado trabajar en educación secundaria sabiendo que hay docentes por especialidad. Adelante, Griselda. Ya, una primera reflexión que haría sería que tenemos que romper algunos mitos, algunos esquemas de actuación que lo tenemos muy arraigado, muy pegado los docentes de secundaria, ¿no? Por la misma formación que hemos tenido de especialidad, digamos, disciplinar, es que nos hemos
metido tanto, digamos, nos hemos especializado tanto que solamente estamos mirando nuestra especialidad, ¿no? Y entonces, una primera reflexión que haría sería es que tenemos que ahora, a más de comprender, entender y ver digamos, mi especialidad, disciplinarmente, curricularmente, etcétera, sí tengo que también mirar a las otras competencias, mínimamente saber de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, las competencias comunicativas, si bien es cierto, están a cargo de una determinada especialidad, de una determinada área, como es el caso de comunicación, pero no es de exclusividad que lo desarrolla, solo en comunicación se tiene que desarrollar. Las competencias comunicativas las desarrollamos en todos los momentos, es decir, en el marco del desarrollo de todas las competencias. En otras palabras, en todas las áreas. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a mirar también a nuestros costados y cómo es qué significa pues la competencia, convive y participa democráticamente para el bien común. ¿Qué significa la competencia? Construye interpretaciones históricas, ¿no? ¿Y qué significa la competencia? Se comunica oralmente en su lengua materna. Mínimamente tenemos que tener como cualquier docente. Miren, el docente de primaria, como tú lo manifestabas, tiene el marco de todas las competencias, ¿no? Y lo trabaja y lo hace en una experiencia de aprendizaje. Obviamente de acuerdo al nivel que atiende, de acuerdo a la edad de los niños, etcétera, pero seguramente conoce los estándares de cada una de las competencias, ¿no? Entonces, en el nivel secundaria, ese es un primer aspecto que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Soy especialista de algo, pero también tengo que conocer y mínimamente saber de qué se trata lo demás. Solo así podré yo conversar, con mis otros colegas y podré comprenderle y entenderle cuando plantee, por ejemplo, una determinada actividad. Porque si no comprendo, pues no vamos a poder entender, ¿no? Ese es un primer aspecto. Y lo otro es que desde una situación de aprendizaje sí se puede desarrollar siempre y cuando haya esa predisposición, ese trabajo conjunto, ese trabajo, digamos, en equipo que podríamos hacer para que los estudiantes miren a la situación y vean como un continuum las actividades y no vean cosas separadas, parceladas. Recordamos que ayer Marcelino, por ejemplo, nos hablaba sobre el enfoque de la complejidad y nos decía cómo la realidad es compleja, pues, ¿no? En la realidad misma, a ver, en este momento, si nos ponemos a pensar cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a una situación en la realidad, cuando nos enfrentamos a un problema en la realidad, yo no miro parceladamente y digo, ahora voy a agarrar mi competencia de matemática y a ver cómo me soluciona. Ahí no me ha solucionado nada. Ahora, a ver, comunicación, tampoco me ha solucionado. Ahora, no, miro el global de la situación, miro el conjunto, miro holísticamente el problema y por lo tanto, en la actuación natural de la persona va a salir un conjunto de recursos y indistintamente de qué competencias son, va a salir para enfrentar ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es posible el que podamos trabajar desde una misma situación, ¿no? Y ahí me recuerdo en este momento, hace como 2 semanas, conversaba con un chico que este año entra a segundo de secundaria, ¿ya? Aquí yo en este momento me encuentro en Juliaca. Entonces, le preguntaba, porque el chiquito en la tienda comprando le preguntaba en qué grado estaba, y me decía, estoy en paso a segundo, pero todo el año no he conocido a mis compañeros, porque yo he venido de la escuela a primer año, ya no he conocido a mis compañeros, solo los conozco a través de la pantalla. Y se me ocurrió preguntarle, ¿y cómo abordaban? ¿Cómo hacías? Me decía, mientras que en matemática estábamos haciendo, se me ocurre, sobre problemas, nos planteaba el profesor varios problemas ni siquiera era sobre su contexto, diversos problemas. En comunicación estábamos haciendo otro tipo de textos. En historia, así me hablaba, ¿no? En historia estábamos haciendo también sobre la época no sé de qué, y así.
Yo decía, ¿y tú le encuentras sentido a eso? Bueno, cada profesor hace su área, como puede, como... Entonces, esto es ahora lo que tenemos como reto los profesores de secundaria, romper, y que más bien los chicos nos digan, oigan, ¿saben qué? Miren, en este mes estoy trabajando para que mi familia y mi comunidad, por ejemplo, participe democráticamente, porque el profesor de matemática me ha hecho hacer la encuesta sobre cómo participa mi familia. El de comunicación me está haciéndome hacer este folleto y ahí voy a poner sobre cómo la familia y la comunidad participan y así, ¿no? O sea, eso tendríamos que esperar que nuestros estudiantes al finalizar una experiencia de aprendizaje digan, todo ha sido, y mira cómo he sacado este resultado y va a servir para que mi familia, he conversado con mi familia, con mi comunidad sobre este tema y mínimamente hayan reflexionado, hayan escuchado algo, pero ha contribuido con algo el estudiante y que no sea en vacío, ¿no? Entonces, esto sí es un reto, pero sé que lo vamos a lograr poco a poco. No, nada es de la noche a la mañana, este es un proceso, pero uno de los aspectos primordiales es la predisposición y el trabajo en equipo. Muchas gracias, Griselda. Interesante y pertinente tus precisiones. Creo que como hay un comentario que nos decía, ¿no? Que creo que esto tiene que ver mucho también con el tema actitudinal, el cambio de actitud que tiene que partir de uno mismo, ¿no? Porque esto requiere obviamente trabajo en equipo y sí hay experiencias también, ¿no? En diferentes regiones en que no solamente se articulan a nivel de secundaria, sino también en una comunidad X, es inicial, primaria, secundaria, incluso con la participación de la misma población, ¿no es cierto? Entonces creo que bien por ahí. Nos da mucho gusto también, otra pregunta, entiendo que también están conectados nuestros colegas maestros y maestras del área de educación para el trabajo, ¿no? Y nos llega una pregunta en la que nos plantea cómo puedo llevar mi labor en E&B, fortalecimiento en el área de educación para el trabajo, computación, un colegio técnico de 8 horas a la semana, si todos los estudiantes hablan castellano, ¿no? Adelante, Griselda. Ya, a ver, a ver, es una institución educativa E&B registrada, pero todos los estudiantes hablan castellano. Y me imagino que son bilingües, ¿no? Porque en el nivel secundaria, ¿ya? En su mayoría no tenemos, o por lo menos en mi experiencia de trabajar en la zona quechua, no he tenido estudiantes que exclusivamente solo estén con su lengua materna originaria. Ya, por lo menos algo del castellano están hablando o en su mayoría son bilingües, ¿no? Entonces, en este sentido, hay en el marco de la educación intercultural bilingüe, miren, hay dos cosas, dos pilares, yo diría, que tenemos que tener en cuenta. Es el desarrollo de la lengua, ¿no? De las competencias comunicativas en ambas lenguas, porque el propósito es que los estudiantes que tienen esta característica de ser bilingües en castellano y una lengua originaria, desarrollen ambas lenguas, ¿no? Porque estamos en este marco del enfoque de desarrollo de la lengua, ¿no? Entonces, y para desarrollar ambas lenguas, yo, si soy de educación para el trabajo, ¿no? Seguramente hay condiciones también. En principio, a ver, el profesor también habla la lengua, sería una de mis, ¿no? Si es el docente que habla la lengua, entonces va a poder comunicarse, va a poder en algún momento tomar a la lengua como instrumento de aprendizaje, ¿no? Pero si no habla la lengua y los chicos sí son bilingües, y yo quiero en el marco de educación para el trabajo realizar algo, yo lo puedo realizar a través de los mismos estudiantes, ¿no? Y el otro pilar importante es el tema de cómo, digamos, desarrollamos las competencias interculturalmente, ¿no? Y en este proceso de desarrollar interculturalmente las competencias es importante el énfasis, o yo diría, como los saberes locales, los saberes que los chicos tienen, con los que cuentan, los visibilizo, pero no solamente visibilizarlos, sino los profundizo, ¿no? A lo mejor podemos decir, no, pero los chicos ya saben sobre las hierbas que hay para curarse acá en la comunidad, eso ya lo saben. Mentira. Siempre hay algo que profundizar.
siempre va a haber algo, alguien, alguno de los sabios, de los abuelos, que nos va a poder dar mayores luces, mayores al respecto, ¿no? Y además de eso tengo que hacer, digamos, en un marco de de poder tomar en cuenta tanto los saberes locales y los otros saberes para enfrentar un determinado problema. Yo puedo hacer esto del diálogo de saberes, ¿no? Entonces, se me ocurre que el colega o la colega de Educación para el Trabajo y es en computación e informática, eso no es ajeno también a que podamos desarrollar la lengua, podamos en algún momento, no sé, a través, se me ocurre, ¿no? A través de la tecnología pueda visibilizarse algunos saberes, pueda sacarse un boleto, pueda hacerse algo, ¿no? Nada más, Súbito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Griselda. Ya llegamos a la parte